Hola amigos, fue el tercer y último monarca del antiguo Reino Unido de Israel, poseedor de un gran sentido de justicia y prudencia en el gobierno, conocido por su excepcional sabiduría, excedía a todos los demás reyes en riquezas y poder, reconocido por sus prolíficos escritos y logros arquitectónicos, sagaz y poderoso. Reinó en uno de los períodos más álgidos y prósperos, la Edad de Oro de Israel, y que ordenó la construcción del primer templo de Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza. Hoy déjame que te cuente quién fue Salomón. El rey Salomón, también llamado Jedidías, es decir, amado de Dios, nació en el año 988 a.C. en Jerusalén. Fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación entre los reinos de Judá e Israel. Su historia se narra en el primer libro de los Reyes, 1:11, y en el segundo libro de las Crónicas, ambos incluidos en la Biblia. La presencia del rey Salomón, el monarca más sabio y justo de la historia, se encuentra tanto en la Biblia, la Torá y el Corán. Se carece de evidencia arqueológica que confirme los datos bíblicos. Además, se le atribuye la autoría de algunos libros bíblicos, Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares, algunos salmos y posteriormente los libros de la sabiduría y de las odas de Salomón. Sus padres. Fue el segundo hijo de Betsabé y David, rey de Judá e Israel. El rey David y Betsabé tuvieron 4 hijos: Simea o Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La historia del rey Salomón comienza con su padre, el rey David, y su madre, Betsabé. En las escrituras hebreas, Samuel declara que el rey David, ungido por el profeta Samuel antes de la muerte del rey Saúl para reemplazarlo, se convirtió oficialmente en el rey de Judea. Más tarde, Samuel declara que todos los ancianos de Israel se acercaron a él para que fuera su gobernante, y el rey hizo un pacto con ellos en Hebrón ante el Señor y ungieron a David como el rey sobre Israel. El reinado del rey David duró 40 años y como el rey Saúl comenzó mejor de lo que terminó. Al final de la vida del rey David, hubo un intento de golpe por parte de su hijo, Adonías, cuya madre era Hagit, la quinta esposa de David, quien se proclamó rey con la ayuda del general Joab y Abiatar el sacerdote. La mayoría de los líderes de Israel no apoyaron a Adonías. El profeta Natán, primer hijo de Betsabé, fue primero a donde su madre para alertarla sobre la usurpación del trono por parte de Adonías, quien luego fue a su esposo, el rey David, para darle la preocupante noticia. Finalmente, el profeta Natán se unió a los dos y el rey David oficialmente hizo a Salomón su heredero.
Sucedería a su padre, el rey David, luego de que falleciera, a pesar de las pretensiones de Adonías, su medio hermano mayor. Su progenitor lo eligió a instancias de su madre y de su hermano, el profeta Natán. La amenaza de una guerra civil y la ejecución inmediata de Adonías como traidor se evitó por un tiempo. Sin embargo, Adonías intentó poseer a la ex concubina sexual del rey David, Abisac, la sunamita, a espaldas del rey Salomón. Esto enfureció a Salomón y entonces envió a Benaías, alto oficial de los ejércitos de David y de Salomón, hijo de Joiada, sacerdote, quien hirió gravemente a Adonías, el que murió posteriormente. Abiatar el sacerdote, partidario de Adonías, fue depuesto de su cargo, exiliado y sustituido por Sadoc. También fue asesinado el general Joab. Salomón se convierte en rey. El rey David murió por causas naturales en el año 970 a.C. y fue enterrado en Jerusalén. Cuando Salomón ascendió al trono, tenía 18 años. El rey Salomón estructuró Israel en 12 regiones administrativas. Sus dominios se extendían desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos, al suroeste de Israel, y hasta el río de Egipto, el Arish o frontera de Egipto, o para nombrar las ciudades en los límites de su reino, desde Tafsah o Tapsaco hasta Gaza. El rey Salomón también era famoso por sus relaciones internacionales, formando alianzas con otras naciones poderosas cercanas como Egipto, Moab, Tiro, Arabia, etc. Muchas de estas asociaciones se cimentaron a través de matrimonios reales y la entrega de concubinas a Salomón, lo que finalmente le valió llegar a tener 700 esposas y 300 concubinas. Procurando consolidar el poder de Israel en la región, contrajo matrimonio con una de las hijas de Siamón, faraón del antiguo Egipto. El faraón era probablemente Susenes II o Sebcán, el último rey de la dinastía 21, que tenía su capital en Zoán, conocida también como Tanis, y gobernó sobre el delta. El rey Salomón se casó con su hija y el soberano egipcio se la otorgó como dote a la princesa después de haber atacado y quemado a la ciudad de Geser y de haber destruido a los habitantes cananeos. El rey Salomón esclavizó a los cananeos que permanecieron en el país. Geser fue reconstruida y convertida en una ciudad fortificada del rey Salomón. La ciudad de Geser, más tarde Gazara, del antiguo Israel, se la identifica actualmente como Tel Geser o también Tel el Geser, y se encuentra aproximadamente a la mitad de camino entre Jerusalén y Tel Aviv. Estableció una alianza con Hiram I, rey de la ciudad fenicia de Tiro, entre los años 969 y 939 a.C., cambiando alimentos por maderas y emprendiendo con sus naves expediciones comunes.
La integridad del territorio real de Israel fue asegurada por la erección de fortalezas en posiciones fuertes, incluyendo Hazor, Megiddo, Bet-Jorones y Balat, y por el mantenimiento de una gran fuerza de carros de guerra. De las ciudades seleccionadas para fortificación, Hazor guardaba la frontera en el norte, Megiddo protegía la planicie de Esdreelón, mientras que los Bet-Jorones, junto con Balat, comandaban el valle de Aijalón, defendiendo así la capital contra un ataque desde el flanco marítimo. La seguridad interna y el control de las vías de comunicación habían facilitado una amplia expansión del comercio hebreo, donde sus naves llegaron hasta Ofir, en algún lugar del Mar Rojo, donde cargaron 14.300 kilos de oro. Muchos estudiosos modernos sostienen que Ofir podía haber estado en el suroeste de Arabia, en la región del actual Yemen. El rey Salomón fue el primero en introducir en el ejército de Israel una fuerza de carros y caballería. Se estima que esta fuerza consistía en 1.400 carrozas y 12.000 soldados de caballería. El rey Salomón y la reina de Saba. Las escrituras hebreas dicen: y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus sirvientes, el servicio de sus camareros y sus ropas, sus coperos y sus vestidos, y su entrada por la cual subió a la casa del Señor, no había más espíritu en ella. 2 Crónicas 9. Claramente, la reina de Saba quedó impresionada por el rey Salomón y sus logros, y los dos cultivaron una relación íntima. Junto con la reina de Saba, el rey Salomón encontró la ayuda para crear, fomentar y mantener el comercio con otros reyes árabes. Además, según la fe rastafariana, Salomón y Saba concibieron un hijo juntos, cuyos descendientes incluían a Haile Selassie I, conocido como el dios de la raza negra. Haile Selassie I fue el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. El emperador Haile Selassie I fue encarcelado y asfixiado hasta la muerte por sus captores el 27 de agosto de 1975. Sabiduría del rey Salomón. En el Corán se indica que el rey Salomón recibió un don divino de sabiduría junto con otros dones especiales. Según las escrituras hebreas, el rey Salomón imploró a Dios por sabiduría y conocimiento, y de Dios recibió no solamente conocimiento y sabiduría, sino también riquezas, poder y honor, como ninguno de los reyes que existieron antes y después. Tuvo fama de ser el más sabio de todos los hombres. La gente acudía de todas partes para oír de su sabiduría. Fue a la vez un filósofo y un poeta. Escribió 3.000 proverbios, 1.005 canciones, y sus declaraciones abarcan referencias tanto del reino animal como vegetal. El juicio del rey Salomón. El juicio del rey Salomón es un episodio del Antiguo Testamento, Primero Reyes 3, del 16 al 28.
Un día, dos prostitutas se presentaron ante el rey Salomón y una de ellas le expuso el siguiente caso. La mujer cuenta al rey Salomón que las dos mujeres vivían juntas y que ambas parieron casi al mismo tiempo a dos varoncitos. Una noche, la otra mujer se acostó encima de su hijo y lo mató. Al darse cuenta de lo que había hecho, en medio de la noche se fue a la cama de la mujer y le cambió el niño muerto por el vivo. Al despertar e ir a amamantar al niño, la mujer se dio cuenta de dos cosas: que el niño estaba muerto y que no era su hijo. Ante estas declaraciones, la otra mujer la acusó de mentirosa y le dijo que el niño vivo era de ella y el muerto el suyo. Ambas se pelearon acusándose mutuamente de mentirosas. El rey Salomón deliberó sobre todo lo que las mujeres le habían contado y ordenó que le trajeran una espada. Cuando se la trajeron, el monarca ordenó a uno de sus hombres que partiera al niño por la mitad y que le diera una mitad a una de las mujeres y la otra mitad a la otra mujer. Ante esta decisión, la madre verdadera, horrorizada, exclamó: «Por favor, majestad, dele a ella el niño que está vivo, pero que no lo mate». Mientras que la otra mujer exclamaba: «Ni para ti ni para mí, que lo partan». En ese momento, y antes de que la espada tocara al niño, el rey Salomón detuvo al ejecutor y proclamó que se le entregara el niño a la primera mujer, pues ella era la verdadera madre. Construcción del primer templo. El templo de Jerusalén se construyó para albergar el Arca de la Alianza. Según se narra en Primero Reyes y 2 Crónicas, la construcción del templo se inició en el 4º año del reinado del rey Salomón y se concluyó en unos 7 años con una dedicación ostentosa. En sus construcciones participó un gran número de técnicos extranjeros de Fenicia, como albañiles y broncistas de Tiro o carpinteros de Biblos. Se importaron lujosos materiales, también procedentes de Fenicia. Todo esto fue gracias a la ayuda de Hiram I, rey de Tiro, aunque las alianzas provocaron descontento por el establecimiento de otros cultos en Jerusalén. Para celebrar la finalización de la construcción del templo y la voluntad de Dios de morar entre ellos, el rey Salomón sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en una celebración que duró 7 días. El diseño arquitectónico del templo se inspiró en el tabernáculo que había albergado el Arca de la Alianza durante décadas. Bastante lujoso, tenía el doble de tamaño y estaba construido principalmente de piedra, con paneles de cedro para ocultar toda la albañilería, que estaba recubierta de oro. El interior del templo estaba decorado con elaboradas tallas, calabazas y flores abiertas, candelabros de oro, un altar de incienso, también llamado el altar de oro, y 2 pilares de bronce, entre otros adornos. Era en una era arquitectónica menos avanzada, con más de 100 pies de largo por 40 pies de ancho, por 60 pies de alto, con puertas exteriores de marfil. El primer templo debió haber parecido una imposibilidad, un logro milagroso para la mayoría de los visitantes israelitas. Después de que se completó el templo, el rey Salomón
Finalmente hizo que el Arca de la Alianza se trasladara de la tienda que el rey David había hecho para ella y la colocó en su cámara especializada en el centro más occidental del templo llamado el Santo de los Santos. Un cubo perfecto de 20 por 20 por 20 pies, 6 por 6 por 6 metros. Esta era la habitación más sagrada a la que nadie, con la excepción del sumo sacerdote, en el día de la expiación, no podía entrar sin morir. Institucional y nacionalmente, fue la intersección de la divinidad con su pueblo a través de su mediador, el rey Salomón, constructor. Como constructor, el rey Salomón también participó en otros proyectos de construcción, como su palacio personal, el Palacio del Bosque del Líbano, el Salón de los Pilares, el Salón de la Justicia y la construcción de un terraplén que unía el área del templo con la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Salomón no restringió sus proyectos solo a Jerusalén. También reconstruyó varias ciudades, encargó flotas de barcos y construyó numerosos puertos para acomodar la munificencia de las rutas comerciales, y construyó establos para albergar a sus miles de caballos y carros. Al rey Salomón se le reconoció como un gran administrador que consiguió mantener unido a su reino, al que mejoró sus fortificaciones, que promovió el comercio por medio de caravanas y por mar, también por la explotación del cobre y del hierro, y por establecer otras alianzas con otras naciones, además de con Tiro. Decadencia y muerte del rey Salomón. El reinado del rey Salomón duró 4 décadas. Se rodeó de todo tipo de lujos en la segunda mitad de su reinado y cayó en la idolatría, inducido por sus numerosas esposas extranjeras. Reavivó la esclavitud en los infieles y permitió sacerdotes, en muchos casos eran indignos. Por priorizar la obtención de riquezas antes que a la ley de Dios, se considera que fue la causa para que una vez fallecido se dividiera el reino de Israel. El rey Salomón falleció en la ciudad de Jerusalén el año 928 a.C. por causas naturales a la edad de 60 años. Fue sucedido por su hijo Roboam, quien terminó provocando una guerra civil y el final del Reino Unido de Israel. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.